Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, el Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcash AC y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AYERAC, les damos la más cordial bienvenida a este noveno Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta edición lleva por título De epidemias y otros males. A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. En esta ocasión nos acompañará el maestro en arquitectura Rafael Alberto Lara Castro, quien es maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, bajo la línea de investigación y conservación del patrimonio edificado. Ha colaborado en trabajos relacionados con la preservación de la arquitectura de distintos periodos históricos, como obras de restauración de bienes inmuebles, elaboración de estudios diagnósticos y labores de difusión del patrimonio. Desde hace casi 10 años, ejerce la docencia impartiendo materias relacionadas con la historia de la arquitectura, el diseño, la investigación del patrimonio. Actualmente, también se desempeña como coordinador de la carrera Arquitectura de la Universidad Mesoamericana San Agustín. En esta ocasión lo recibimos con la ponencia La arquitectura moderna del siglo XX y su relación con la idea de la salud en Mérida. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el arquitecto Rafael Lara y antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de este simposio por haberme invitado esta vez a participar. Cada año participo como asistente, pero bueno, esta vez me dieron la oportunidad de compartir con ustedes acerca de un tema pues muy importante, un tema muy actual, un tema que estamos viviendo, que es la relación entre la enfermedad, entre los padecimientos de salud y la arquitectura y los entornos construidos, en este caso del siglo XX. Así que sin más preámbulo, voy a comenzar a compartirles unas imágenes y unos ejemplos. Trataré de ser lo más conversacional posible para que esto sea, eh, por una parte, una aportación de conocimiento de este patrimonio y también algo que les parezca interesante. El título de la presentación, la arquitectura moderna del siglo XX en Mérida y su relación con la idea de la salud. Vamos a delimitar más el tema, vamos a ser más específicos y les voy a plantear que esta comunicación va a tratar sobre todo de cómo se dieron esas ideas, de cómo se dio esa evolución en la relación entre los espacios construidos y la salud, abarcando hasta la mitad del siglo XX, hasta esa primera mitad del siglo XX, donde se genera este patrimonio construido en diversos géneros que hoy está desapareciendo frente a nuestros ojos. De tal forma que un objetivo de esta comunicación también es sensibilizarnos a ver con otros ojos estas construcciones, estos entornos urbanos que, como les digo, están desapareciendo y entender que no nada más podemos apreciar en ellos una búsqueda de formas, una representación de unas modas, de unas ideas de una época, sino también son el reflejo de una serie de preocupaciones que tenían los diseñadores, los arquitectos de esa época en torno de la salud. Bueno, comienzo con estas dos frases acerca de la valoración de la salud que solo se da de forma profunda cuando hemos experimentado la enfermedad. Y creo que eso nos tiene que hacer pensar. Y también lo que menciona Beatriz Colomina, que es una de las autoras contemporáneas que más está tratando este tema de la arquitectura del siglo XX y sus búsquedas en torno a la salud, que ella subraya que si nos ponemos a pensar, nuestras ciudades son resultado de enfrentar esas crisis, pero que olvidamos. Y creo que algo muy importante es que todo esto que estamos viviendo realmente nos traiga nuevos conocimientos, nuevas formas de enfrentar este tipo de problemas y que no olvidemos. Estos son los contenidos generales que vamos a tratar, unos antecedentes, que va a ser una parte muy importante de esta comunicación.
Bueno, acá voy a retomar lo que plantea Iglesias acerca de dos momentos en el desarrollo de las construcciones hechas específicamente para atender a la gente que tiene alguna enfermedad, ¿no? Cómo evoluciona esa tipología de los hospitales. Si bien desde la época de los romanos, cuando menos, ¿no? Podemos ver escritos como el famoso libro de Vitruvio, ¿no? Donde él plantea que hay una relación entre el terreno, la orientación y las cualidades características de los edificios que pueden beneficiar, mantener la salud de los habitantes. Vamos a ver que es en la Edad Media donde surgen construcciones específicamente dedicadas a atender a gente que tiene algún tipo de padecimiento. Recordemos que en la Edad Media se da la peste negra, que tiene un impacto terrible sobre la población europea. O sea, algunos calculan que muere un tercio total de la población, incluso en algunas zonas, más de la mitad de la gente, ¿no? Y en América, con la llegada de los europeos mismos, pues también se da toda esta serie de epidemias que una tras otra van acabando con la población, teniendo un impacto prácticamente incalculable en el número de habitantes. Pero en ese contexto surgen las órdenes religiosas dedicadas específicamente a cuidar, atender a los enfermos, y hay esta idea del espacio en el que se va a brindar esa atención, que es vista como una obra de caridad, sobre todo, es para atender a la gente que no se podía atender en su propia casa, o sea que hay un enfoque hacia la gente menesterosa, y también casos como los hospitales de campaña en las zonas donde hay guerra, ¿no? En el caso de Mérida podemos ver un ejemplo de este hospital de Dios que no solo atiende cuerpos, sino atiende almas y que no solo da tratamientos de tipo, vamos, contra la parte física de la enfermedad, sino también atiende el alma y acerca sacramentos. Y se da esta creencia de la intervención divina, tanto como causa de la enfermedad como para la curación y también para el fin último que se tiene, ¿no? Que es el paso al más allá. Entonces, estas concepciones, estas ideas se van a reflejar en que los espacios de atención tienen espacios religiosos como parte de ellos, vinculados. Incluso podemos ver capillas dentro de las propias zonas de enfermería. El ejemplo por excelencia sería este primer hospital de Mérida, el Hospital de Nuestra Señora del Rosario, después llamado de San Juan de Dios, cuando pasa a ser administrado por una de estas órdenes, la de los juaninos, ¿sí? Que viene de España, del sur de España. Hay trabajos que se pueden consultar en la red muy interesantes del arquitecto Antonio Rodríguez, donde hace toda una relatoría de las transformaciones que va teniendo este primer hospital de la ciudad. Con el paso de los siglos y el avance de las concepciones científicas, también se da un cambio acerca de la idea de la enfermedad y por supuesto un cambio acerca de la relación del espacio construido con respecto a ella. Se desarrolla la idea del contagio, que va creciendo esta noción y va teniendo repercusiones en los planteamientos, sobre todo obviamente en la idea de separar más a los enfermos entre sí, y eso va dando lugar a esta tipología del hospital que va a ser la tipología de pabellones, que va a surgir en el siglo XVIII y va a ser la generalizada en el siglo XIX, incluso ya entrado el siglo XX, con edificios separados en jardines, y esos jardines que poseen no nada más espacio libre para que circule el aire y haya una buena iluminación, sino también pues poseen unas cualidades estéticas, una belleza que también se considera que va a contribuir a la salud. Les comparto unas fotos de un ejemplo de uno de estos hospitales de pabellones, un hospital francés, el hospital Boucicaut, un hospital para atender la tuberculosis, en la que podemos ver cómo la medicina de la época pues propone de forma muy clara unas ideas sobre el espacio. Se busca iluminación, se buscan grandes vanos acristalados, se busca ventilación, se busca comunicación al exterior
que era algo muy importante en las terapias contra la tuberculosis. Vean el mobiliario, sencillo, fácil de limpiar, práctico, ligero y lavabos omnipresentes. Todo esto igual producto ya del desarrollo de la producción industrial. Que precisamente acá tenemos que subrayar que la ciudad europea, las grandes capitales habían crecido mucho y eso había dado lugar a un hacinamiento de la población y realmente la concepción de la salud giraba en torno a atender problemas del ambiente y problemas de la sociedad en su conjunto, más que en atender a cada paciente de forma individual. Todavía no había tratamientos médicos para influir de forma directa en, pues, en el cuerpo del paciente con respecto a enfermedades como la tuberculosis. Entonces era el ambiente el que debía ser saneado y el ambiente era, las condiciones ambientales eran las que iban a influir en la mejora de estos pacientes. Acá hago una pequeña digresión para mostrar que incluso el diseño desde el siglo XIX está reflejando una serie de búsquedas en torno a mayor practicidad, en torno a ser más accesibles a grandes capas de la población, un diseño que sea de calidad, que vaya en sintonía con estas ideas, pues, de la higiene, de la limpieza, de la ligereza también. Y tenemos el ejemplo clásico de estas sillas austriacas Tonet, un diseño que todavía sigue siendo muy popular. Y pongo esto para que no creamos, como muchas veces se plantea, sobre todo a los estudiantes de arquitectura, que es hasta el siglo XX en el que de golpe se inventan y surgen todas estas intenciones en el diseño. O sea, desde el siglo XIX, como vemos al ver estos hospitales, hay esta búsqueda que luego se va a ver reflejada en la arquitectura moderna. Incluso Le Corbusier utiliza estas sillas Tonet ya antiguas para su época en su pabellón del espíritu nuevo, ¿no? Podemos ver a Picasso en su mecedora Tonet, podemos ver a nuestras abuelitas en esa foto de la Fototeca Guerra que pongo, en esas mismas mecedoras tan prácticas, tan higiénicas, tan fáciles de hacerse en serie y llegar a todo el mundo, ¿no? Adolf Loos va a decir que el diseño de estas sillas es el espíritu de esa época. En cuanto a los cambios urbanos que se van a dar, pues bueno, a finales del 19 con el Porfiriato vamos a ver un cambio no solo en la imagen urbana, sino en todas estas ideas de cómo contribuye a la salud un ambiente saneado, un ambiente con espacios verdes, con avenidas amplias, con edificios dedicados a la salud bajo este modelo de pabellones. Todo eso lo vamos a ver en esta zona donde tenemos al Centenario, donde tenemos el propio Hospital Orán que vamos a ver a continuación, la penitenciaría, las clínicas que surgen después. Y eso trae, junto con los nuevos ejes urbanos, como el Paseo de Montejo, eso trae un cambio de la ciudad impulsado por estas ideas higienistas. Una búsqueda fundamental era, como he mencionado antes, combatir el hacinamiento o la percepción de que había un hacinamiento, hacer que circule el aire, ya que el aire se consideraba que era el factor principal de contagio. Las miasmas que le llamaban, los aires húmedos, los aires fétidos. Tenemos que hablar del hospital Orán porque va a ser el ejemplo más evidente, más importante, más grande de la tipología de hospital en pabellones con sus grandes jardines. Y es muy interesante ver cómo evoluciona el concepto de edificio para la salud, porque a finales del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, vamos a ver que en parte del terreno del hospital se hace esta ampliación, que ya es un edificio con la tipología de bloque, donde está densamente construido en el terreno, buscando atender a la mayor cantidad de gente y prácticamente sin espacios verdes, sin espacios libres. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia la idea de la salud misma, ya que ahora es la medicina mediante acciones y mediante desarrollos y tratamientos directamente sobre el cuerpo del paciente la que va a tener un efecto.
y ya no va a ser las condiciones ambientales, ¿sí? También el tipo de instalaciones permite pues que la ventilación ya no sea solamente por medios naturales, y eso hace que el entorno del hospital sea otro totalmente. En estos tiempos más recientes se está tratando que esos hospitales tipo bloque de nuevo tengan espacios que contribuyan también a la salud psicológica y sean un poco más amables, ¿no? Bueno, podemos ver en los hospitales en los otros hospitales de las primeras décadas del siglo XX, cómo predomina esta idea del jardín, de los pabellones aislados en él, en diversas variantes. Hay una variante de este modelo de pabellones, que es el que se le llama de colonias, que tiene los edificios inconexos y era muy común verlo en los asilos para enfermedades mentales, como tenemos el Leandro León Ayala. Y también vemos sanatorios como la Ibérica, con los pabellones disgregados en un jardín, y el Sanatorio Rendón Peniche, que tiene los pabellones unidos por los edificios eh, administrativos, o sea, por los espacios administrativos. Todavía se conserva la idea del pabellón con construcciones aisladas en jardines. No, acá son nada más unos alzados que nos permiten ver cómo también desde el punto de vista de la estética de los edificios se va siendo evidente cómo con la Revolución Mexicana se va dando una búsqueda de otros referentes estéticos apartados de esa influencia europea francesa de la Escuela de Bellas Artes francesa y buscar referentes nacionalistas en la cuestión estética. Pero todavía no aparece lo que va a marcar a la arquitectura moderna en cuanto a la estética, que es esta cuestión de ruptura con los patrones, los modelos históricos y una búsqueda de acercamiento al diseño que tiene que ver con las máquinas y con los materiales industriales. Bueno, así se veía al interior uno de los pabellones de estas construcciones, en este caso del Rendón Peniche, con unos vanos un poco más pequeños de lo que se puede ver en el Hospital Orán, pero bueno, podemos ver que las construcciones son muy amplias, podemos ver un uso de elementos industriales, por ejemplo, en los techos, que ya genera una posibilidad de hacer espacios más amplios, pero siempre con esta proporción alargada por motivos de la ventilación. El mobiliario muy sencillo por estas condiciones que se buscan de mayor higiene. Ahora, el momento de ruptura con las tradiciones del diseño arquitectónico que se va a dar en las primeras décadas del siglo XX va a tener un momento antecedente directo muy importante, que es esta experiencia de la construcción de sanatorios, que eran lugares que esto en Europa era muy común, eran lugares en medios con condiciones naturales que se creía favorecían a la salud, que eran construcciones muy grandes en los que la gente se internaba incluso por años enteros. Entonces, la gente de una clase social acomodada acudía a estos sitios para tratarse pues de estas enfermedades como la tuberculosis que no tenían una cura directa, sino que eran las condiciones ambientales las que provocaban la mejora. Por allá Thomas Mann en su novela de la montaña mágica hace una descripción de la vida al interior de estos grandes edificios. Vamos a ver que hay elementos en esta arquitectura de sanatorios que van a ser retomados luego por la arquitectura moderna, de esos pioneros que a veces creemos que inventaron todo de la nada, pero están retomando ideas como esto de las terrazas al exterior, de la ligereza de esos elementos que generan espacios amplios, de los grandes vanos, incluso cuestiones como la búsqueda de una sencillez, de una claridad en las geometrías, en los volúmenes, en los colores, en la simpleza del ambiente,
que en esta arquitectura de sanatorios se pensaba que contribuía al bienestar emocional y psicológico. En una palabra, o sea, podemos resumir el argumento, que se pensaba que el ambiente y sus cualidades estéticas podían influir en tratar enfermedades de tipo nervioso, ¿no? Bueno, Colomina, que como mencionaba, junto con Paul Overy, junto con Margaret Campbell, es uno de esos arquitectos que ahorita está haciendo un trabajo muy grande sobre esta relación entre salud y la arquitectura del siglo XX. Llega a plantear de forma un poco provocadora que los arquitectos modernos no tuvieron muchas ideas originales, sino que le estaban dando una expresión a estas recomendaciones sobre el ambiente que se habían desarrollado por los médicos en el siglo XIX. O sea, hay una fuerte influencia de estas propuestas. Revisando rápidamente, Adolf Loos, que fue uno de estos pioneros de esta nueva arquitectura, va a buscar esta sencillez geométrica de los volúmenes simples, sobre todo al exterior de los edificios, y también va a tener una experiencia de vida en los Estados Unidos, donde él va a comparar los estándares de higiene de la sociedad de Estados Unidos con Europa, y va a decir que, pues que en Europa hace falta más lavabos, hace falta más agua en las viviendas, y destinar espacios en los entornos construidos para la higiene. Uno de los edificios míticos de estos inicios de la arquitectura moderna, sin duda, es la Ville Savoie de Le Corbusier, que es una vivienda que, si bien luego sus habitantes declararon que no se podía vivir en ella y que debiera ser analizada de forma mucho más crítica que como se hace normalmente, pues refleja las preocupaciones de su diseñador con respecto al tema de la salud. Vemos lavabos, incluso a la entrada de las residencias, lo primero que se ve, y vemos unos baños abiertos. Se ve que la actividad del baño es propuesta como una actividad placentera, como una actividad que forma parte integral de la vida, junto con la vida al exterior que se da en esas terrazas tipo solarium, que era uno de los puntos fundamentales que propone en su arquitectura. También el elevarse del piso húmedo, que genera estos aires que habíamos hablado, fétidos, las miasmas, estos aires que enferman. Entonces son ideas que venían del siglo XIX. El propio Le Corbusier practicaba activamente, ¿no?, la helioterapia, la exposición al sol, el nudismo, y tiene algunas propuestas, como por ejemplo en su propio departamento, que pone los muebles de baño, como el bidet, en el espacio general público del departamento, ¿no? Lo cual nos habla de, por un lado, de una valoración de estos productos industriales, los muebles de baño, que él considera que son un gran logro de la técnica, y también de un manejo del espacio, que de nuevo subrayo, no son solo búsquedas estéticas, sino está cambiando, una propuesta de cambiar el estilo de vida para hacer una vida, a su entender, más saludable. En sus propuestas urbanas, él directamente plantea destruir los centros históricos medievales, que eran enfermos, que enfermaban a la gente, y generar espacios verdes, amplios, donde la población tuviera contacto con la luz, con el sol y todo lo demás. Estas propuestas tienen muchas cosas cuestionables. Él lleva al extremo muchas ideas de los higienistas del XIX y aumenta una serie de postulados y principios de nueva configuración. Un capítulo de esta arquitectura del siglo XX que no podemos dejar de lado es el uso de los materiales industriales, sobre todo el vidrio, que habíamos visto que empieza en el XIX no solo con los hospitales, sino con otras tipologías como los grandes invernaderos en Inglaterra, etcétera, ¿no? Y entra a la idea de la vivienda para generar esta arquitectura que no tiene diferencia con el exterior, que incluso algunos están planteando que hay una influencia en la técnica de representación
de los rayos X, que difumina la barrera de interior y exterior y que esto influyó en los diseñadores. Acá vemos dos casas diseñadas para doctores, si bien con una historia muy distinta, porque en el caso de la casa Farnsworth, la doctora Farnsworth realmente también declara que es un diseño que no sirve para vivir. Bueno, los medios de comunicación van a difundir estas ideas de vanguardia y tenemos el caso, por ejemplo, de Richard Neutra, que es uno de estos arquitectos europeos que migra a Estados Unidos, cuya obra se va a difundir y va a influir muchísimo en la primera mitad del siglo XX, incluso su influencia llega hasta el día de hoy. Y tenemos este ejemplo muy claro, que es la casa del Dr. Lovell, el cual era más bien un gurú de la salud en los medios de comunicación, más que un doctor, como entendemos hoy. Y todo el entorno, todos los espacios que propone están en función de la práctica de la helioterapia, del deporte, de mejorar el vigor físico mediante actividades de baños, ejercicios, la práctica del nudismo también, etcétera, ¿no? Esta arquitectura que se desarrolla sobre todo en California, desde esta época de los años 20, 30 y luego en la posguerra, pues como he dicho antes, va a ser difundida por los medios de comunicación. Un aspecto no tan conocido de Neutra es que tiene unas propuestas de edificios escolares muy interesantes, también con este contacto con el exterior. Y otro caso interesante igual es el de las escuelas en los años 30, 40, cuando todavía no existían, repito, tratamientos directos contra la tuberculosis, sino era el ambiente el que fomentaba que no se perdiese el estado de la salud, ¿no? Y se ven estas escuelas abiertas, por ejemplo, en Francia, con las aulas prácticamente al exterior, ¿no? Los hospitales en estos años van a tener una apariencia bastante fabril, ¿no? Los hospitales hechos por los arquitectos vanguardistas que van a aprovechar el vidrio para generar la mayor entrada de luz posible, pues se creía que esto contribuía al mejoramiento de la salud, sobre todo de los tuberculosos. Acá vemos uno de los ejemplos más famosos. Y este es el ejemplo más famoso, tal vez, de un hospital hecho por un arquitecto moderno, uno de los más publicados, que es el hospital de Paimio, en Finlandia, de Alvar Aalto, el cual no nada más tiene una relación muy grande con el exterior, no nada más tiene esas terrazas como las de los antiguos sanatorios que habíamos visto antes, sino también al interior tiene una serie de propuestas de forma, de color, de mobiliario, para contribuir a la salud mental también, al ánimo también de los internos. Se puede decir muchísimo de ese proyecto, pero basta que nos fijemos en el mobiliario que Aalto diseña específicamente para este sanatorio, que tanto en su forma como en sus materiales está retomando estos conceptos que ya se habían visto comenzar a surgir en el siglo XIX, ¿no? Como vimos antes en algunos diseños de mobiliario. Pero acá algo que hay que hacer notar es que esto que se diseña para tratar la enfermedad se convierte en un estándar, en un modelo a seguir, en un icono del diseño moderno, incluso hoy valorado fuera del contexto de su función original. Bueno, los medios de comunicación van difundiendo estas ideas vanguardistas, ¿sí? Que se dan al mismo tiempo que otro tipo de propuestas de diseño, más ornamentadas, como el Art Deco, que va a tener mucho éxito, pero bueno, aquí está presente esta arquitectura que demuestra estas preocupaciones, ¿no? Y va calando sobre todo entre los profesionales del diseño. Bueno, la llegada a México de la arquitectura vanguardista, de la arquitectura moderna, de la arquitectura que aprovecha al máximo los procesos industriales, que rompe con la tradición, se va a dar de la mano de figuras como el arquitecto José Villagrán,
también muy destacado por su labor desde la cátedra, ¿no? Desde la academia, como un teórico que va a proponer todas estas nuevas ideas. Y es muy destacado que en su carrera juega un papel fundamental sus edificios en relación al género de la salud, comenzando con este Instituto de Higiene y Granja Sanitaria de Popotla, que una de sus funciones principales era producir vacunas, ¿sí? Y donde, y donde se empieza a ver con claridad cómo hay una congruencia entre las intenciones de la forma y las intenciones en relación a la higiene, a la eh, asepsia que se busca en los edificios, ¿no? Luego va a hacer este hospital para tuberculosos en Huipilco, todavía con una tipología pabellonal. Y después, en sus edificios, los 30 y los 40, es importante y es muy interesante ver cómo se va, vamos, los avances técnicos van haciendo menos necesario estas configuraciones de pabellones. Entonces tiene allá unos proyectos un poco híbridos, que son el de cardiología y el Hospital Infantil de México, que todavía en su esquema tienen un poco una división de los volúmenes con espacios verdes, pero bueno, se va avanzando más a la idea del hospital con características ya tipo bloque, ¿no? Podemos ver que en los manifiestos de los grupos de arquitectos que tienen estas ideas en consonancia con lo que los gobiernos de la Revolución Mexicana van a promover para las masas, pues bueno, la idea de la salud es de lo que más quieren promover, ¿no? O sea, las ideas de las mejoras en la higiene. Bueno, con todos estos antecedentes, tenemos que ver con otros ojos lo que pasaba en Mérida en estos años del siglo XX, sobre todo de esta primera mitad. Y pues bueno, creo que ya nos va quedando claro que la búsqueda de entornos que favorezcan a la salud era algo fundamental, una preocupación fundamental. Tenemos el reparto Dolores Patrón como una primera propuesta muy innovadora de una zona habitacional planeada, donde vamos a ver cómo se busca dotar a las viviendas de agua potable acá, o sea, mediante pozos y veletas, en este caso, con una separación del baño y la cocina dentro del espacio de la vivienda, que todo esto son en sintonía con estas propuestas de mayor higiene. El mismo urbanismo, con un orden y con una dotación de espacios para hacer un entorno más saludable. Por cierto que José Dolores Patrón fue un doctor, compañero de Agustín Orán, también fue un político destacado y hizo muchas obras de beneficencia, ¿no? Así que el mismo personaje se relaciona con este tema, ¿no? A mediados del siglo XX, el Estado mexicano juega un papel más activo haciendo, pues, equipamientos urbanos, hospitales. En el caso de Mérida no podemos dejar de lado el tema de la colonia Miguel Alemán, cuyo modelo de vivienda fue bastante poco aceptado por la población, por una serie de características, que era dúplex, con una estética que no era muy aceptada por la gente, planteamientos urbanos que en su planteamiento original pues también resultaron romper un poco con las costumbres que se tenían en ese momento, pero que bueno, o sea, aportando unos estándares de calidad del espacio urbano que creo que todavía hoy son muy reconocidos y pues la dotación de servicios, entre ellos drenaje, que eso en la ciudad sigue siendo pues un caso prácticamente aislado, ¿no? Un hospital que básicamente va a ser el más importante que se hace desde la época del Porfiriato, ¿no? Hasta este momento, va a ser el 20 de noviembre, el hospital de ejidatarios enequeneros de Carlos Castillo Montes de Oca, y como se puede ver fácilmente en la fotografía, combina la tipología tipo claustro, muy propio de aquel hospital de la Nueva España, ¿no?
con los pabellones para ya atender a los pacientes y lo otro más áreas administrativas y de servicios, ¿no? Es el último ejemplo de este arquitecto con ese estilo neocolonial que caracterizó su búsqueda y sus propuestas en la primera mitad del siglo XX, y pues también marca el final de esta etapa de la evolución de la arquitectura moderna, en la que todavía se están retomando modelos históricos, reinterpretándolos. Después vamos a ver que el equipamiento de la salud y cada vez más las viviendas hechas por los profesionales de la arquitectura se van a ir ya totalmente a lenguajes de la arquitectura moderna internacional. No podemos hablar de la llegada de esa arquitectura moderna con estas ideas internacionales, ¿no? Sin hablar de las escuelas de progreso, las cuales son diseñadas por instituciones federales, dada la naturaleza del puerto de Progreso, que tenía reglamentos de construcción que venían del centro del país, ¿no? Por ser un puerto, una serie de condicionamientos normativas. Y es muy sugerente comparar estos primeros ejemplos de edificios públicos con lo que se hacía en Europa en el tema de los dispensarios de salud antituberculosos, y podemos ver cómo realmente lo que se hace para los hospitales, lo que se propone para esos edificios públicos, también se ve en los edificios públicos de los demás géneros, ¿no? Incluso podemos ir identificando los elementos como la separación de los servicios, el tipo de ventanas, o sea, la apertura, la ventilación, en géneros que no son propiamente el de la salud, pero se ve una clara influencia, ¿no? De las ideas de los arquitectos. Un caso donde también podemos ver muy claramente esta búsqueda de amplitud, de luz, de un espacio diáfano, de mucho espacio verde, de mucha ligereza, y que, repito, no son solo ideas de forma, sino son ideas de generar ambientes más saludables. Sería el proyecto de Álvaro Ponce Peón para el Colegio Montejo. ¿Sí? Donde se ve una economía de los recursos, pero una búsqueda de generar este tipo de espacio diáfano, aireado, ventilado. Bueno, conforme llega el periodo de la posguerra, las publicaciones, los medios de comunicación ya han difundido por todo el mundo esta arquitectura moderna en su fase del estilo internacional, donde ya se plantea como alejada de esas ideas socialistas que la caracterizaron en un inicio, también alejada de las propuestas más vanguardistas, si lo queremos ver así, pero con un espíritu de conexión con el exterior, con una gran extroversión, con un uso de elementos y con una incorporación de elementos naturales, vegetales en la creación de ambientes, y con un aprovechamiento de los materiales industriales en un lenguaje que totalmente es muy alejado de los modelos de la arquitectura tradicional de siglos anteriores. Eso se va haciendo cada vez más difundido. Las obras que vemos en la ciudad de Mérida de los 50s, de los 60s, muestran una clara influencia de estos modelos, de estos ejemplos que se publicaban, de esta arquitectura moderna ya internacional. Y es muy interesante valorarlos porque sí podemos encontrar adaptaciones al medio local de estas propuestas. Sí, es muy interesante hacer esa valoración y descubrir que se están retomando avances, formas, tecnologías, pero también se están combinando con, con una búsqueda de adaptarse al medio local. Estas publicaciones, muy enfocadas a la arquitectura comercial,
van haciendo deseable un estilo de vida, un tipo de espacio, una forma de habitar el espacio, un mobiliario como parte de ello, que hemos visto que tiene orígenes bastante anteriores y podemos ver incluso ese mobiliario de jardín para esas habitaciones al aire libre que propone esta arquitectura, que son muy similares a lo que veíamos en los hospitales antituberculosos, por ejemplo, ¿no? La práctica de tomar el sol, de estar en el exterior, etcétera, ¿no? En nuestro medio, eso ya tenía una tradición, ¿sí? Por obvias cuestiones del clima y también de nuestra cultura, y va a tener su expresión de mezcla con estas ideas internacionales. Estos son ejemplos de esa época, también fotografías del famoso Julius Schulman, que pudieran ser cosas contemporáneas. O sea, esto sigue siendo la aspiración de mucha gente que favorece este tipo de diseño arquitectónico de la modernidad, como esos baños que en esta tipología que era muy inusual en nuestra ciudad, pero que ahora ya la gente está pidiendo un poco más, estos baños casi con un jardín o como parte de un jardín. Lo que vemos igual allá es un despacho de arquitectos de los años 50 de California, que yo creo que pudiera ser algo que muchos profesionales de la arquitectura desearían el día de hoy, ¿no? Pero bueno, veamos con otros ojos esto y démonos cuenta que no son nada más, como digo, intenciones de forma, sino hay por allá una influencia de esta generación de ambientes en relación al contacto con los elementos que a los que se atribuye el mantenimiento de la salud. Estos son ejemplos ya nacionales que están replicando estas intenciones y las están adaptando al medio con materiales y con elementos que ya son propios y más cercanos a nosotros, pero son estas ideas que van calando en el imaginario y sobre todo en las intenciones de los arquitectos, como por ejemplo la búsqueda de la horizontalidad que hace que el edificio se pierda o se integre al paisaje, pero que a la vez se separe del piso, y ya vimos que también es eso por motivos de salud, ¿no? Bueno, casi para terminar, después de ver todos estos antecedentes, tendremos que ver con otros ojos este patrimonio que todavía nos queda y que está en proceso de desaparecer. De hecho, estas viviendas que les pongo de la Colonia México, Buenavista, del entorno del Estadio Salvador Alvarado, estas en particular ya no existen o han sido tan transformadas que ya son irreconocibles, ¿no? De nuevo, no son solo búsquedas formales lo que vemos en ellas, sino estas preocupaciones. Acá un ejemplo de don Félix Meriterán, de Fernando García Ponce, con expresiones diferentes de esa arquitectura moderna del siglo XX, uno más cercano a la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, el otro más con una cuestión de purismo geométrico. Pero cuando nos vamos a analizar su relación con exteriores, con elementos naturales, pues vemos que son herederos de esta tradición. En el caso de García Ponce, para terminar, dos elementos que tenemos que destacar son su clínica, la clínica de Mérida, ¿no? Que si bien presenta en su diseño original esta cuestión de la forma, de la horizontalidad, de la transparencia, eh, tiene una búsqueda muy interesante de generar espacios verdes al interior. Hay como unos, o sea, en el diseño original, habían como unos cubos de luz que iban haciendo que a pesar de que pues no se contaba con un terreno tan grande como hubiese sido en un equipamiento público, pues se diese un ambiente de contacto con la naturaleza, un espacio agradable y también con esta propuesta estética formal de los espacios diáfanos, los espacios limpios, libres, donde circula el aire y la luz es la protagonista, ¿no? Que repito, esto también se relaciona con ideas de que se creía iban en pro del bienestar, del confort psicológico.
No, edificio de la época donde podemos ver reflejados estos principios de la arquitectura moderna de la primera mitad del siglo XX es el Colegio Royers Hall de Fernando Roche Martínez, donde en las aulas, los pasillos, las circulaciones, el espacio verde, se da esa idea general de hacer este tipo de ambiente diáfano, aireado, que fomenta el bienestar. Finalmente, no podemos dejar atrás este proyecto que, bueno, en este caso es la remodelación de la planta de la embotelladora peninsular de García Ponce. Y lo pongo al final porque es un caso que me parece muy curioso, muy interesante, que refleja mucho una época, ya que en verdad, bueno, la planta ya tenía una fisionomía en la que la línea de producción era visible desde el exterior, y eso aparece en otros edificios de esta misma marca embotelladora, ¿no? Como este que se ve arriba, que es de Estados Unidos, es de Boston. Y eso nos habla de cómo en la primera mitad del siglo XX estos alimentos industrializados, algo que ha cambiado mucho en nuestra idea de la salud, pues eran un sinónimo de estándares higiénicos que los hacían pues parte de una vida moderna que fomentaba la salud. Entonces acá la transparencia del vidrio, la arquitectura, te están mostrando un proceso perfectamente higiénico y donde la esterilización juega un papel fundamental, ¿no? Es una cosa muy curiosa, es una cosa que hoy sabemos que, bueno, estos productos industriales son de lo menos saludable, ¿no? Pero nos permite ver este tipo hacer este tipo de valoraciones con antecedentes, nos permite entender cómo se vivió ese momento, qué preocupaciones había y hasta qué punto la sociedad estaba en búsqueda de esta condición de la higiene de la salud. Bueno, solo quiero terminar subrayando este punto, que es necesario ver nuestro patrimonio con otros ojos, es necesario valorarlo, es necesario ir más allá de únicamente la apreciación de su estética para entender qué nos puede aportar, qué nos puede decir de la experiencia de una época y de cómo se enfrentaron los problemas y las preocupaciones de esa época en la que se generó, y en este caso, con respecto a la salud. Y también, en el caso de este patrimonio del siglo XX, como dije al inicio, sensibilizarnos a que está desapareciendo aceleradamente y que debemos informarnos más y, pues, por supuesto, protegerlo, ¿no? Muchas gracias.